acerca de esta cita de Lucas 9, la cual había yo extraviado, me había olvidado por completo cuál era, pero tengo que decirlo a manera de testimonio. Honestamente, desde el jueves que me tocó predicar, cuando aquí en la Biblia leí esta cita y dije yo en mí, de esto voy a hablar el domingo. Pero no logré, vamos a llamarlo así, estudiarlo o enfocarme sobre el tema, al grado que hoy en la mañana todavía dije, me toca predicar y sé de lo que voy a hablar, pero necesito leer, entender el contexto del por qué. Me tocaba dirigir, se perdieron las llaves del coche, no podíamos salir, etc. Pero lo que quiero dar a manera de testimonio es que cuando leí esta cita, hace hincapié en el rechazo de los samaritanos hacia Jesús. Y estaba en el servicio y estaba yo leyendo, en verdad, esta cita en la que cantábamos también al mismo tiempo las alabanzas, y veía yo los hermanos que se llenaban, y cuando habló el Señor a través de mi esposa, yo estaba buscando los samaritanos, qué le pasó a Samaria, por qué se fundó Samaria en la Biblia, y lo digo de testimonio porque nadie sabía que iba a hablar de eso. Y ella se levantó y me apuntó así, bueno, el Señor lo utilizó y dijo así hablarán de Samaria hoy. Entonces, yo que siempre creo, me sorprendí porque realmente cuando Él me lo dijo yo estaba leyendo de Samaria. Y lo digo porque a veces no creemos, ¿no? O sea, nadie lo sabía sino Dios, de lo que había Dios puesto en mi corazón y de lo que estaba yo leyendo en ese momento. Y entonces dije, se me perdió la cita al principio, a lo mejor no me enfoqué mucho en el contexto, pero Dios dijo que hay que hablar de eso hoy, y Él es el portador y el hacedor de todo, y vamos a hablar acerca de esta cita. Lucas 9 nos describe, ¿verdad?, cómo Jesús dice que ya venía el tiempo de que Él tenía que ser dispuesto o entregado para la obra en que Él había venido de redención, y se acerca a cierto lugar donde sus discípulos piden, ¿verdad?, el asilo, vamos a llamarlo así, terrenal, de que el maestro pueda llegar a la aldea de los samaritanos. Pero la Biblia describe que los samaritanos, con total rechazo, le dijeron que no, y entonces sus discípulos, ¿verdad?, Juan y Jacobo, en una manera de la ira del hombre, vienen y le dicen al maestro o al Mesías, le dicen, Señor, prácticamente te rechazaron, ¿quieres que nosotros oremos, verdad, y caiga fuego del cielo y lo consuma como hizo Elías? Y entonces el mensaje es muy breve, dice el Señor, reprendiéndolo, nos dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y la Biblia dice que la ira del hombre no consiste en la justicia de Dios. Y es que a veces nosotros, aunque estamos, ¿verdad?, en medio de una iglesia, a veces somos hombres propensos a la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ellos estaban enojados al ver que el maestro que ellos seguían había sido rechazado. Pero no tan solo eso, sino que atrasito de Lucas 9, le voy a dar lectura yo, ¿verdad? Ahí en Lucas 9:49 dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Por qué leemos este contexto? Porque así como en la antigüedad, hoy en día hay gente, ¿verdad?, que
rechaza al prójimo sin ver de qué manera a Dios, ¿verdad?, le desagrada el que rechacemos a las personas. Juan, que después iba a ser el discípulo amado, había presentado ya una falla. Primero, queriendo prohibirle a la gente que liberara. Después quería, ¿verdad?, poner su propia justicia, haciendo que cayera fuego del cielo. Y anteriormente, la madre de Juan y de Jacobo quería que ellos se sentaran al lado del maestro. ¿Y cómo puede ser que el discípulo llamado del amor pudiera, vamos a llamarlo así, en ese tiempo tener, vamos a llamarlo, un cierto celo a las cosas del Señor, pero al mismo tiempo Dios le estaba enseñando que estaba demostrando un rechazo hacia su prójimo? Y era algo que persistía en la antigüedad entre judíos y samaritanos, pero que en la actualidad persiste, porque dice que como ya no estaban con ellos, dijo Juan, pues ya no pueden liberar. Y el Señor dijo, ¿por qué le prohíbes? El que no es conmigo, por nosotros es. Como decía el Señor, el que no recoge conmigo, pues desparrama también. El Señor estaba en la oposición en contra, ¿verdad?, del total, de la manera en que se desempeñaba el carácter de sus discípulos al no entender el amor por el prójimo. Y entonces la historia se resume en unos samaritanos que los rechazan a él. La pregunta, ¿qué hace usted cuando alguien lo rechaza? ¿De qué manera actuamos nosotros cuando somos rechazados por alguien? Ya sea por alguna pareja, ya sea por el pastor de la iglesia, ya sea por alguien de su familia. ¿De qué manera nosotros actuamos? Porque Juan y Jacobo, vamos a llamarlo de esta manera, iban a actuar bíblicamente. ¿Por qué digo bíblicamente? Porque el profeta Elías ya lo había hecho. Pero Elías no estaba manifestando su ira o su enojo en contra de un pueblo, sino que el juicio de Dios se estaba cumpliendo por medio de Elías. Y es un error que comúnmente sucede en la iglesia. A veces nosotros queremos actuar según la Biblia, pero conforme a nuestra propia justicia, ¿verdad?, y razonamiento, diciendo tal hermano es merecedor de esto porque la Biblia dice así y así y así. Pero les dije yo, y lo vamos a leer en Santiago 1:20, dice la Biblia de la siguiente manera, Santiago 1:20. Santiago 1:20 dice así. Lo voy a leer desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. En ese momento, Juan y Jacobo, ¿verdad?, en razonamiento humano, estaban actuando conforme al merecimiento, o lo que vamos a llamarlo más claro, a lo que merecía el pueblo o la aldea samaritana al no aceptar a Jesús. Entonces, Jesús les dice, ¿verdad?, y toma la perspectiva de no actuar conforme al merecimiento, sino conforme a la actitud de nuestro corazón. Porque si vamos a llamarlo así por merecimiento, a lo mejor sí eran merecedores, pero a lo mejor eran más merecedores Juan y Jacobo a no demostrar un amor hacia el prójimo. Y eso fue y es la raíz del problema de los samaritanos. Les voy a contar la historia de Samaria. Samaria, hermanos, realmente es el mismo pueblo de Israel. Después de la falla de Saúl, vino al trono el rey David y su sucesor fue el rey Salomón. Hombres que Dios llenó de sabiduría, de abundancia, de poder, tanto que todos conocen la historia de Salomón. No había otro hombre más sabio que él en toda la tierra, y venían de diferentes regiones, y vino la reina de Saba, y le traían presentes, aumentó su fortuna, su fama, pero dice que después, ¿verdad?, tanta era la sabiduría de Salomón que todas las riquezas y bendiciones que Dios le otorgaba, decidió ocuparlas para complacerse, ¿verdad?, para gastarlas en placeres, al grado que se hizo
de 700 mujeres y 1000 concubinas, y dice que las mujeres lograron inclinar su corazón a otros dioses. Y entonces Salomón en los últimos tiempos de su vida vivió en una gran apostasía, tanto que ya no guardaba el temor a Dios, sino que había permitido que dioses como Moloch, ¿verdad?, entraran, ¿verdad?, a la casa, o vamos a llamarlo así, al pueblo de Dios. A la muerte de Salomón, Dios decide romper el reino y lo rompe en dos: Israel del norte, ¿verdad?, y Judá del sur. Las 10 tribus de Israel se las otorga a Jeroboam, que era, hermanos, el comandante del rey, ¿verdad? Y las otras 2 tribus, que era Judá y Benjamín, se quedan en manos de Roboam, el heredero de Salomón. Y ahí es donde van a nacer los samaritanos. El pueblo se divide, siendo ellos una misma nación, siendo ellos hermanos, porque todos vienen de los hijos de Jacob, ¿verdad? Simeón, Rubén, Neftalí, Agar, José, Benjamín, Dan, Aser. Todos ellos se dividen, o sea, la familia de Jacob, el pueblo de Israel, se divide a causa de los desacuerdos que tienen a la muerte de Salomón, porque unos dicen Salomón los oprimía mucho, y Roboam dice los voy a oprimir yo más de lo que los oprimía mi padre, y entonces Dios permite que ese pueblo se disperse. Al dispersarse, el pueblo de Israel era una nación más fuerte, puesto que tenía las 10 tribus, y el pueblo de Judá, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, que terrenalmente quedó debilitado porque era en minoría. Pero la ventaja de Judá es que Judá se estableció en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Y Israel se fue al norte, a la capital, ¿verdad?, que es Samaria, donde Omri, un rey, compró ese monte y le puso por nombre Samaria. Omri era el papá de Acab, el esposo de Jezabel, los que introdujeron la adoración a Baal al pueblo de Israel. Y todo eso fue a causa de que Jeroboam, el primer rey de Israel, cuando estaban divididos, tuvo miedo de que el pueblo, al ir a adorar a Jerusalén, se quedara con Judá. Y entonces Jeroboam estableció e hizo 2 becerros de oro. Y le dijo a su pueblo: ¿para qué suben hasta Judá? ¿Para qué suben a Jerusalén a adorar a Dios? Si aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto, y les puso uno en Dan y otro en Aser, y ahí adoraban. Y agarró e hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y la historia dice que Jeroboam hizo que el pueblo de Dios pecara en gran manera. Jeroboam introdujo, vamos a llamarlo de esta manera, toda la idolatría al pueblo de Dios. Cuando Omri, un rey de Israel, compra Samaria, son cautivos por los reyes de Asiria y se los llevan, hermanos. Y después en Samaria, vamos a leerlo en Segunda de Reyes 17:41, les estoy dando un contexto para que vean cómo empieza el rencor, o vamos a llamarlo así, el desacuerdo entre samaritanos. Segunda de Reyes 17, le voy a dar lectura yo. Segunda de Reyes 17 dice de la siguiente manera. Le voy a dar lectura del 24 en adelante. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia a Cuta, a Aba, a Amad y a Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habiten ahí, y les enseñen la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Jehová.
Pero cada nación se hizo de sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benob, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de poner por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Los samaritanos hicieron un pueblo impuro ante los judíos por eso, porque después de que fueron cautivos por los reyes de Asiria, al introducirlos ahí, dice que Dios mandaba matar, ¿verdad?, a los asirios, y entonces dispusieron un sacerdote que enseñara a la gente que estaba ahí a temer a Dios, pero al mismo tiempo adorar a sus ídolos. Temían a Dios, pero iban en contra de las leyes de sus sacerdotes. Temían a Dios, pero sacrificaban a sus hijos en el fuego. Entonces los samaritanos se constituyeron, hermanos, un linaje mixto. Eran descendientes de Israel, de la tribu de Efraín y Manasés, pero al mismo tiempo venían ya mezclados con gente pagana. Entonces es ahí donde se causa un odio entre hermanos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Esa historia la relata la mujer samaritana que habla con Jesús. Los samaritanos y judíos tuvieron un conflicto de generación en generación, porque unos adoraban a Dios en el monte Gerizim y los judíos adoraban en el templo en Jerusalén. Y entonces ellos mismos se estorbaban, no dejaban, ¿verdad?, adorar unos a otros a Dios. Tanto que en los tiempos de Esdras y Nehemías, los que se interponían para la reconstrucción del templo eran los samaritanos, a manos de Sanbalat. Cuando el pueblo iba a construir el templo nuevamente, decían: dejaremos que estos judíos den y les adoren otra vez a su Dios. Y los samaritanos iban, ¿y qué hacían, hermanos? Se interponían en la obra. Y usted va a decir: hermano Jacob, ¿y a nosotros qué nos interesa todo esto? Hay que ver por qué rechazaron a Jesús. Lo que quiero decir es que Jesús no lo rechazó a ellos rechazaron a Jesús. Y el rechazo que había entre ellos se efectuaba, hermanos, a que estaban en desacuerdo. Y ese desacuerdo hasta el día de hoy persiste. Y samaritanos y judíos se estorbaban. Como usted estorba al hermano de junto y el hermano de junto lo estorba a usted, y el que se fue de la iglesia lo estorba a usted, y la otra iglesia dice, y usted tiene, y usted hace, y ese conflicto sigue. Pero era algo que Dios, vamos a llamarlo con estas palabras, repudiaba. Repudiaba porque los samaritanos también eran hijos de ellos. Recuerden la historia del sitio de Samaria, cuando Eliseo trajo gran bendición a Samaria, que estaba en gran hambre. El pueblo samaritano no era un pueblo, vamos a llamarlo, menor. Y tan es así que cuando Jesús vino, ¿verdad?, al grado que sabían que se rechazaban, les dijo a sus discípulos: vayan, pero no entren en tierra de samaritanos.
sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque sabía el desprecio que se tenían entre ellos. ¿Por qué causa? Porque, hermanos, cada quien adoraba a Dios como ellos creían que era. Y lo vamos a leer ahorita. Los samaritanos nunca fueron gente mala, fueron gente confundida, gente que se dejó, ¿verdad?, influenciar por las otras regiones paganas y entonces se olvidaron de su Dios. Como usted muchas veces se olvida de algo. Yo hoy en la mañana olvidé dónde puse las llaves. Y no es que no necesitara yo las llaves, las necesitaba, pero olvidé. Como al principio olvidé qué cita era. Y todos me decían amén, y yo, qué cita era, Señor, qué cita era, Juan, Lucas, y leía yo y leía. Yo necesitaba saber la cita para traer un mensaje, pero lo olvidé. Realmente lo necesitaba. Todo el pueblo necesitaba a Dios, pero lo habían olvidado. Cuando Dios curó a 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a agradecerle? 9. ¿Y de dónde era? ¿Alguien lo recuerda? Era samaritano. Vamos a leer esa cita. Lucas 17. Lucas 17. Del 11 en adelante, dice la palabra del Señor así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es una historia que incluye a un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, pero eran más agradecidos que el propio pueblo de Dios. Eran más agradecidos que los que vivían en el templo, que los que se paraban, dice, en las calles y alzaban sus brazos y oraban y decían: Señor, te damos gracias. Dice: ¿dónde están? Si yo sané a 10, ¿dónde? Si no solo este extranjero samaritano. Hay otra enseñanza en Lucas 10 que todos han escuchado y habla del buen samaritano. Dice que una vez un hombre fue y cayó en manos de malhechores y fue golpeado, y todos conocen esa historia. Y dice que pasó un sacerdote y pasó de largo, y pasó otro personaje y pasó de largo. Dice, pero un samaritano que fue movido a misericordia, al verlo, dice que se afligió en su corazón y lo levantó. Lo curó, lo sanó, lo llevó, ¿verdad?, al mesón, pagó para que lo cuidaran, y pone el ejemplo de un samaritano. Y la otra historia es la mujer. Y esa sí vamos a leerla. San Juan 4. San Juan 4 nos dice y nos hace entender que muchos de nosotros no sabemos de qué espíritu somos, porque también no sabemos de qué manera adorar a Dios. San Juan 4 le voy a dar lectura yo, les voy a pedir que ustedes lo sigan con su mirada, y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que siembra goce justamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega, y yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué le leí todo esto? Porque el pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo que Dios había venido, fue el pueblo que no creyó en él, el pueblo que lo rechazó, el pueblo que no creyó en sus palabras. Y San Juan 8, voy a leer rapidito, yo sé que son muchas citas que estamos dando, pero San Juan 8:48
Fíjense en lo que dice. ¿Qué dice San Juan 8:48? Respondieron entonces los judíos. A ver, hermanos, hermano Juan, fuerte. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Amén. Respondieron entonces los judíos. El decirle samaritano algo en la antigüedad era como un insulto, porque para la sangre judía eran personas sucias, eran personas apóstatas que habían rechazado todo. Y los judíos decían a Jesús: ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? El pueblo por el cual Jesús vino fue el pueblo que le rechazó, porque dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué hablamos de todo este contexto? Porque todo este ciclo vicioso que vimos, que pasó el pueblo samaritano y el pueblo judío, inclusive usted mismo lo está pasando. Porque nosotros a menudo rechazamos a las personas por sus fallas. Nosotros etiquetamos a las personas por la manera en que se conducen. Y Juan, el discípulo del amor, era lo que estaba haciendo. Él pensaba que agradaba a Dios al callar a alguien que lo había rechazado, pero no se estaba dando cuenta que Dios no se agradaba de eso. Porque Dios le dijo: yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Ellos, y la iglesia de hoy en general, a menudo pasa, lo he vivido, lo vivimos ahora, cuando alguien a lo mejor ya tiene diferencia de la fe o se aparta a otra iglesia, pareciera que en lugar de servir a Dios y amar unos a otros, nos repudiamos. Ya no te juntes con Jeremías, ya no con Pablo, perdón, ya no te juntes con Juan, porque Juan es esto, hace lo otro, hace aquello. Y saben que nos volvemos simplemente como los escribas, como los fariseos. Y si hoy Dios nos pudiera decir una palabra, nos diría: no saben de qué espíritu son. Porque yo no he venido para que se pierdan, para que se maten unos a otros, para que se critiquen y se señalen. Yo he venido para que se salven. Y Dios lo demostró no tan solo con los samaritanos, sino con todas las personas que aún así le daban la espalda. El que vino a apresar a Jesús y Pedro le cortó la oreja, cualquiera pudo haber dicho: pero es que venía sobre Jesús. ¿Qué no hubieras hecho tú por Jesús? Cualquiera de nosotros, Juan hubiera ido sobre el soldado también para que no se le acercaran. Pablo a lo mejor los hubiera empujado. El hermano Abraham les hubiera dicho: ¡hey, deténganse! Porque a lo mejor estaban defendiendo al maestro, pero Dios o el reino del Señor se manifiesta más que una defensa literaria, sino habla del amor, del propósito del amor por el prójimo. Dios amaba de gran manera o en gran manera a los samaritanos, que Él mismo fue y les dio su palabra. Y por eso Dios nos habla de Samaria. Y dirán: ¿por qué Samaria? Porque, hermanos, no logramos amarnos como somos. Quizás somos aquel que pasó de largo y vio al hombre tirado. Y a veces la gente de allá tiene más misericordia o compasión por las almas que la misma gente de la iglesia. Porque ya los vemos como el pecador, adúltero, fornicario, borracho, idólatra, blasfemo. Y entonces le decimos: no formas parte del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que, y la Biblia dice esto y externa lo otro, y se olvida que la Biblia se resume en amor. En esto se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y siempre les pongo el ejemplo: ¿quién quisiera quedarse afuera de una iglesia porque la gente le cerrara la puerta y lo rechazara? Nadie. Pero ¿por qué lo hacemos con otras personas? ¿Por qué rechazamos a nuestros hermanos hasta en el simple hecho de servir juntos en la iglesia? Rechazamos otras iglesias diciendo que ellos están equivocados. Hablamos de otras congregaciones diciendo... La mujer le dijo así. La mujer era samaritana,
no se llevaba con los judíos, pero ella decía que era descendiente de Jacob, porque le dijo, nuestro padre Jacob nos dejó este pozo. ¿Eres más grande tú que nuestro padre Jacob, donde vivieron de aquí él, sus hijos y sus ganados? Y también le dijo, estamos esperando al Mesías, el que nos haga anunciar muchas cosas. Y el Señor le dijo, el que habla contigo, yo soy el Mesías. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque los samaritanos, hermanos, también creían y esperaban, pero tenían un problema, estaban confundidos. La mujer le dijo, Jesús, pero ¿dónde debemos de adorar? Porque nuestros padres dicen que es en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, ha llegado la hora de que no me vas a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que me adoren. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado, hermanos, en nuestra mente esa confusión de que si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal? El problema y el disgusto de ellos era ese. Unos querían adorar en el templo, otros decían que conforme a la ley que dio Moisés en el monte Gerizim, que eran de las bendiciones, se tenía que adorar ahí. Y entonces, ese era el conflicto. Los que creen que Dios usa vasos, los que no creen, los que creen que Dios habla a través de la palabra, los que no creen. Y entonces vivimos en una confusión, en un rechazo unos a otros. Porque ¿por qué Juan sí crea los vasos? Pero ¿por qué la hermana Quina no cree la palabra? Pero ¿por qué Pablo no cree en la iglesia? Pero ¿por qué Liliana no le cree a lo que ya no están? Y estamos, sin darnos cuenta, confundidos. Y la única vez que Dios confundió a un pueblo fue en Babel, porque querían ser como Dios, hacerse de un nombre, engrandecerse. Nosotros somos instrumentos solamente que Dios, hermanos, ha escogido en estos tiempos para mostrar su amor, su misericordia. ¿A Juan todo esto le sirvió? ¿Para qué, hermanos? Para aprender a amar al prójimo. Si ustedes ven el contraste de todas las fallitas, vamos a llamarlas así, pequeñas, que hizo Juan, como callar a la multitud que ya no estaba con él para que no liberase, ¿qué culpa tenía el alma que estaba cautiva? Es como si yo me enojo con el hermano Juan y yo le digo a la gente, no crean en Juan porque Juan es hipócrita. ¿Qué culpa tiene la gente que va a ser libre a través de la palabra que lleve Juan? Y sin darnos cuenta estamos rechazando toda la gracia, la misericordia y la unción que el Señor quiere vertir sobre nosotros. ¿Qué culpa tenía la gente que estaba siendo libre, pero que Juan decidió decirles, Señor, nosotros ya lo callamos porque ya no están con nosotros? Juan, yo he venido a salvarlos. Y tú no eres el único instrumento que voy a usar para salvar a un pueblo, a una nación. Les digo por qué Juan entendió todo eso, porque en las últimas cartas que escribió Juan, inclusive el Apocalipsis en la isla de Patmos, Juan habla del amor. Dice, si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Porque no puedes amar a alguien que no ves si no estás amando al que tú ves. Dios le enseñó a Juan a que no es por merecimientos, sino es por la actitud de nuestro corazón. Yo, a los ojos del hombre, puedo merecer muchas cosas porque me he equivocado como muchos de ustedes. Pero Dios quiere que tengamos una actitud de misericordia, como lo leímos en el Salmo de hoy, en el Salmo 41. La tierra está llena de la misericordia del Señor, dice el Salmo. Pero a veces no logramos, hermanos, tener ese sentir. No logramos comprender de qué espíritu somos. Todos queremos vivir a lo mejor como Juan el Bautista diciendo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a ir de la ira venidera? Y ustedes son estos. Entonces decía yo, ¿quién podría soportar si Juan el Bautista estuviera en esta silla? Y de repente, cuando les damos el espacio de acción de gracias, dijeron, hermanos,
son unos pecadores, hipócritas. ¿Qué diríamos nosotros hoy? No lo aceptaríamos. O que se parara entre nosotros él y dijera: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Creen en Dios o aman el mundo? Voy a orar para que los consuma, y el que está en el mundo va a ser consumido y le cortaremos la cabeza. ¿Qué diríamos? Son hermanos extremistas, son hermanos, pero eran personas que en aquel tiempo, ¿verdad?, demostraban el juicio de Dios. La Biblia dice que hoy vamos a tener un juez y vamos a comparecer delante del trono blanco. Apocalipsis lo dice. Mientras tanto tenemos un abogado que intercede por nosotros en todo momento, Jesucristo. Porque Timoteo capítulo 2 dice esto. Primera de Timoteo capítulo 2. Dice así en el versículo 1 en adelante: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién quiere Dios que sean salvos? Todos, hermanos. Tristemente no logramos entenderlo. Yo voy a hacer una campaña para decir que solamente esta iglesia va a ser salva. La iglesia de los hermanos va a ser salva. Galilea y todos los demás están equivocados y todos estos. Y saben que solamente caemos en un egoísmo y una doctrina de yo. Cuando Dios dice que todos los hombres quieren que procedan al arrepentimiento, que todos vengan a Él, a su redil. Pero nosotros lo hemos olvidado, condenando ya a algunos, señalando a otros tantos, diciendo que ya no hay más para Él. Y a veces el mismo enemigo, cuando caemos, nos hace sentir así, inservibles delante de la obra del Señor. Pero la Biblia dice que si caes, las veces que caigas, Dios te va a levantar, pero si tú te arrepientes. Dios es un Dios que nos ha llamado al arrepentimiento, a la verdad, al amor genuino que podamos tener por las almas. Les decía yo, a la empatía. Había una antagonía entre judíos y samaritanos que se oponían a todo. Oye, hermanos, me ha tocado con hermanos platicar que dicen: es que los que se fueron se van a enfermar, los que están ahí Dios los va a maldecir. Yo lo viví, hermanos, hace tiempo atrás, cuando éramos miembros de una iglesia, y yo no lo entendía. A lo mejor era muy joven y decía: a lo mejor tienen razón, pero a la luz de la Escritura estábamos reprobados. Éramos judíos creyéndonos salvos. Todos cuestionábamos, todos pensábamos que estaba mal, sin saber que lo que estábamos mal era nuestro corazón. Samaritanos rechazaron a Juan y Jacobo para que llegara el maestro, pero los mismos samaritanos, con la mujer samaritana, le rogaban a Jesús que se quedara con él. ¿Por qué razón? Porque a menudo rechazamos al hombre, rechazamos el testimonio de la persona, porque vemos eso, la persona. No podemos ver un instrumento. ¿Qué puede hacer Elías, verdad, o Dios a través de Elías con esa guitarra? Nosotros podemos ver que el hermano a lo mejor se pone nervioso, se le reventó una cuerda, y vimos al hombre y nos frustramos por ver al hombre. ¿Qué puede hacer Dios con el hermano que está predicando, que a lo mejor se le olvida la cita y dijo algo más? Porque vemos al hombre. Simplemente vemos, hermanos, lo de afuera.
Pero lo que importa es lo que Dios ha depositado. Usted puede tomar coca en un vaso de vidrio, de plástico, en una botella que se encontró a los que trabajan, pero lo que vale es lo de adentro. Nosotros en la obra compramos una coca y ¿qué hacemos? ¿Quién ha trabajado en la obra, hermano? El hermanito agarra un cuchillo, rompe una botella que se encontró tirada y viene el otro compañero que trae su termo, ¿verdad? Esos térmicos que conservan lo frío y lo deposita. Y hay otro que de plano agarra una botella sin cortarla y échale, aquí no pasa nada. Si usted pone el vaso limpio, pone el termo térmico, la botellita cortada y le dan a escoger una coca sin ver que el producto salió de la misma botella, ¿por cuál se inclina? Por el mejor vaso. Porque el otro no sabe de quién es, el otro ya le dio asco, pero no saben que lo que está dentro es lo mismo. Y podemos hacer el experimento. Ahorita voy a decir a la hermana que compre una coca grande y ponga un vaso de plástico, uno de vidrio, el sucio, uno con hielo, y van a ver cuál van a escoger. Otros dirán el que sea, hermana, el que sea. ¿Por qué no podemos delante de la obra de Dios decir, yo puedo usar al que sea? Porque lo que vale es lo que Dios puede depositar en ti, en mí. Lo que puede hacer Dios a través de mis manos, de la boca, las palabras que salgan de mi boca. Entonces, a menudo, hermanos, repudiamos a los samaritanos, repudiamos a la gente que está confundida, y antes de querer aclarar su confusión, los rechazamos. Los judíos no pasaban por Samaria, preferían rodearlo, dice la historia bíblica, antes de pasar por ahí. Se detestaban. A veces me suena fatal el ver a un hermano que se congregaba y ya no te quiere saludar. A una persona que te ve y mejor disimula. Y tú dices, si el amor de Dios estaba en la iglesia o en el hermano, en la silla o en el corazón. Lo peor es que todos ellos eran hermanos de las tribus de Jacob. Es como si Jacob se pusiera a ver así arriba, que los hijos de Efraín se peleaban con los de Manasés y los de Judá, y sus nietos con sus bisnietos y todo. Y usted dice, bueno, es que ellos todos somos hijos de Dios, y Dios ve cómo todos entre todos nos peleamos. Eso es lo que pasaba entre los discípulos. Juan y Jacobo, que eran los hijos del trueno, así se les catalogó en la Biblia, querían poder, querían sentarse uno a la derecha, el otro a la izquierda, callar a los que no estaban con ellos, querían que el fuego consumiera a los que rechazaban a Dios. Y luego Pedro se ponía celoso de que Juan no hacía nada y se recostaba en el hombro del maestro y decía, Señor, ¿y qué con este? No va a hacer nada. ¿Y qué, Pedro? Tú haz lo que te corresponde hacer. Siempre ha habido una rivalidad entre querer ser usado más por Dios, o querer sobresalir, o querer ser la mejor iglesia, o querer ser la iglesia más poderosa. Y no es así. Samaria es el claro ejemplo del amor que Dios tiene por las personas. Tan es así que dice la palabra, porque le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque necesitaba llevarles el plan de salvación. Es increíble, como predicábamos hace tiempo, que el lugar en donde menos milagro hizo Dios fue en su tierra, y en Samaria fue el lugar en donde más milagros pudo realizar. Porque la gente creyó. ¿Por qué no pasan milagros ya en la iglesia? Porque usted deja de creer en Dios a causa de la falla del hermano Jacob, a causa de que el hermano Elías se ausentó, a causa de que Pablo no está, a causa de que Mateo hizo algo, a causa de que Abraham se fue, a causa de que Pedro. Y entonces, ¿sabe qué? No fluye en tu corazón el avivamiento de Dios.
decía el hermano en su agradecimiento, Pablo, yo veía como fuego llegaba y se avivaba, y la hermana Pili y la presencia. Y yo se los dije, y se los digo como testimonio, así como la mujer samaritana creyeron, porque les dijo, él me dijo todo lo que nadie sabía de mí. Dijo que tenía yo 5 maridos y el que tengo no es mío, y me conoce. Yo les dije, nadie sabía que estaba yo hablando de los samaritanos, nadie, ni mi esposa. Y cuando se volvió y me hizo con la mano y dijo, hijo, hablarás de Samaria. Yo no siento muchas cosas como los hermanos. Se me puso la piel chinita y mi corazón me hizo así. Siempre me hace así porque estoy vivo, pero me refiero a que se me aceleró. No me vean con cara de hermano. Me refiero a que se me aceleró. Yo dije, Señor, ¿cómo no logramos, vamos a llamarlo así, valorar ciertas cosas tan pequeñas como que tú digas, bueno, hoy voy a hablar de esto, para que... No, hermano. Dios nos quiere decir algo de allí que a veces no logramos percibir porque nuestro oído está cerrado. Los samaritanos se habían hecho de una religión falsa y los judíos estaban, hermanos, religiosamente equivocados. Se detestaban porque los samaritanos decían que los judíos simplemente se enfocaban en la religión, dado a que hacían ceremonias, ¿verdad? Cumplían en el templo, pero se olvidaban ¿de qué? De la ayuda al prójimo. Por eso es la parábola del buen samaritano. Dice que todos pasaban de largo para cumplir en el templo, pero se olvidaban del amor. Y los samaritanos se olvidaban de ser todos religiosos y cumplir, pero tenían algo: amor hacia el prójimo, agradecimiento hacia Dios. Y Dios de los dos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. El olivo natural, ¿verdad? Y el olivo silvestre, dice que fue injertado el olivo silvestre para hacer de los dos un solo pueblo. Porque Dios quiere eso, que no tan solo podamos servirle al Señor, adorarle, glorificarle, sino que tengamos amor por las personas. Decía una vez un hermano, imagínense que el hermano Marcos viene tarde al culto. Viene el hermano en su motito con Yurén, pero ve a una persona tirada, sangrada, pero si llega tarde el hermano Abraham lo va a exhortar. ¿Qué va a hacer, hermano? Cuando te quiero ayudar, si me encuentro acostado, te ayudo, me pararé y me ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues Le tocaba dirigir y predicar. A ver, ¿qué haría entonces? es diferente, porque ya es una hora sí para Dios, ¿no? Si se pone algo aquí, algo para el servicio es para Dios. Entonces pues tienes que llegar rápido, ¿no? Para que fluya el servicio. ¿Y si esa persona tirada fuera Yulén? Bueno, pues. Bueno ahí. Le marcaría a mi hermano Abraham y le diría, ¿sabes qué? ¿Vieron cómo el mismo problema en diferentes perspectivas cambia lo que podemos hacer? Primero el hermano no le tocaba dirigir, entonces dijo, me quedo a ayudarlo. Después se acordó que le tocaba predicar y dijo, ¿sabes qué? El que es para Dios, que se quede tirado. Pero después dijimos, ¿y si fuera Yurén? No, pues entonces mejor le hablo al hermano Abraham. Es que sí suena chistoso, pero es la realidad. Le pregunté a él, pero si le hubiera preguntado a cualquier otro, quizás sus respuestas hubieran sido exactamente iguales. La esencia del ser cristiano no es, hermano, ser religioso. Jesucristo, como todos lo sabemos, es un cambio de vida. El amor hacia las personas. La solución hubiera sido la que a lo mejor dijo al final, hermano, me toca dirigir, hay una persona tirada, vamos a orar por ella y ahorita el Señor que tome el tiempo, control y poner todo en la mano de Dios. Y a lo mejor hubiera sido así, pero cuando las cosas nos pasan, tomamos decisiones a veces mal, porque la parábola del buen samaritano
describe en el tiempo antiguo lo que el hermano dijo. Uno iba tarde y se apresuró, el otro venía peleando y también hizo como que no vio nada. Y el samaritano, que no tenía a lo mejor un compromiso, lo que sí tenía era algo, ¿verdad? Dice que fue movido a misericordia, porque pensó, si hubiera sido yo, si a lo mejor es mi hermano, si a lo mejor es mi padre, como se lo dije al hermano Marcos, si a lo mejor hubiera sido Yuré, yo lo digo, si a lo mejor hubiera sido Samuel, mi hijo también, lo hubiera hecho. Y ese era el error de los judíos para con los samaritanos. No lograban ver lo que ellos eran, que eran seres humanos, hermanos equivocados. Simplemente se repudiaban, no se podían ver. Como el hermano que lo bloquea, usted ya no lo puede ver, ya no es su hermano desde que se fue de la iglesia. Es que es la verdad. Entonces, le teníamos al hombre, a un pastor, a una congregación, o simplemente no sabemos de qué espíritu somos. No sabemos cómo actuaríamos ante el rechazo de alguien. Si en esa iglesia me rechazaron, pues que traiga fuego del cielo y lo consuma. Y aunque no lo decimos así, a veces decimos, pues le va a ir mal al hermano, él ya sabe, él va a dar cuenta con Dios. Como diciendo, vas a ver lo que le viene. Eso es lo que dicen. Y aún aunque el hermano que se va por allá, él ya sabrá lo que va a hacer. El Señor nos dice, ¿saben de qué espíritu eres? ¿Saben de qué espíritu somos? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Si todos los días que viniéramos a orar y al servicio nos paráramos 5 minutos a meditar en eso que está atrás, que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del espíritu es amor. Tengo amor, tengo gozo, tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿De qué espíritu soy realmente? ¿Qué haría Dios en mi lugar? Si le decían que era samaritano, que tenía demonio. Jesús abrió las puertas a un camino que hoy nos pide que lo sigamos haciendo. Hechos 8 lo dice de esta manera. Hechos 8. Vamos a leer primero Hechos 1.8 y después nos vamos a Hechos 8. Hechos 1.8, cuando el Señor asciende ya, fíjense lo que les dice. ¿Qué les dice? ¿Ya lo encontraron? Lo leo yo. Dice la palabra del Señor así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en dónde, hermanos, en Samaria. Dios los había ya mandado porque había preparado, ¿verdad?, a los samaritanos para recibirlos. Hay una cita que es Mateo 10, no la recuerdo, si alguien la tiene la podemos leer, donde al principio del ministerio Dios le dice, no vayan con los samaritanos. ¿Cómo puede ser que Dios les prohíba primero no ir y ahora sí ir? Cualquiera de nosotros decimos, es que Dios ¿qué? Dios no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cómo se había dicho que no? Ahora dice que sí. Porque esto es lo que decimos cuando habla a través de un vaso, cuando pasa algo en mi vida. Es que a ver, ¿cómo Dios puede decir esto? O sea, dice que en Dios no hay variación. Si Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, ¿cómo? Primero les dijo, no van a ir. ¿Por qué no iban? Porque los samaritanos no estaban preparados para recibirles. Pero cuando el Señor va a ascender, le dice, vayan y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y en toda la tierra. Y entonces en Hechos 8
viene el cumplimiento. Un personaje que no es muy largo su repertorio en la Biblia, pero muy poderoso, es el gran Felipe. En el versículo 4 dice así: pero los que fueron esparcidos iban en todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿a quién enviaron, hermanos? A Pedro y a Juan, el que quería quemarlos con fuego. Ahora iba a llevarles la palabra del Señor. Y si seguimos leyendo ahí, los cuales habiendo orado por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndole: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. Entonces, respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, porque nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos se anunciaba el evangelio. Si analiza su vida, y antes de rechazar tanto a los hermanos que se van, o los que están, o los que no conocen de Dios, mejor les anunciar el evangelio del Señor, ¿qué creen que pasaría? Ese es el espíritu que tenemos, el espíritu que mora en nosotros, el espíritu por el cual ahora clamamos, dice la palabra, Abba, Padre. Porque ahora tenemos la mente de Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Cuando nosotros no actuamos sino de una manera contraria, simplemente demostramos lo que Juan demostró en un principio, el que no sabemos para qué hemos sido llamados. Decía el hermano Pablo en su testimonio, a grandes rasgos, ¿verdad? Decía: he entendido que si hay 3, Dios estará. Si hay 10, si hay 20, haya lo que haya, porque la Biblia lo dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Oye, hermanos, Dios quiere que nos levantemos como una iglesia que no se confunda de cómo adorar. Adorar significa reverenciar, respetar. ¿A quién? A Dios. La mujer decía: ya no sé si adoro en el monte, si voy a Jerusalén, si viene. ¿Qué dice usted? Ya no sé si me postro, si abro el vaso, si no me postro, porque uno me dice que no, otro que sí, si creo la palabra, si no la creo, si voy a remanente o ya no voy. De nada, dice la Biblia, como nubes sin agua andamos, como las olas del mar que vienen y se desvanecen.
como el hombre natural que ve su rostro en un espejo y después se olvida de cómo es. ¿Saben por qué razón? Simplemente porque hemos olvidado quién fue el que murió por nosotros, quién es el que nos da todo. No se lo da una iglesia, no se lo da el predicador, nos ha dado Dios la oportunidad de estar aquí, de hablar, de escuchar, de reírnos, de llorar, de trabajar, de estar en nuestra casa, todo, de tener hijos, de ser padres, de presentar problemas en todo, porque en todo y por todo estoy instruido, decía el apóstol Pablo, a tener necesidad, a tener abundancia, porque todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Y venga lo que venga, he estado en naufragio, en peligro de muerte, en camino de malhechores, he sido azotado por los judíos, de todo he padecido, pero nada de eso lo cambio por el amor a Cristo. Es más, no sé qué escoger, si quedarme aquí para seguir ganar más almas para Cristo o estar en la presencia de mi Señor. No es tan difícil porque es tanto lo que amo a Dios, pero amo también para que la gente venga y conozcan a mi Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si hubiera ese vivo celo y deseo que hubo en el apóstol Pablo, porque las almas conocieran quién era Dios. Aquí nosotros nos empeñamos a conocer quién es el hermano Juan, y me habla de Juan. Yo conozco el pasado de Juan. Juan, así como lo ves, una vez Juan me dijo esto y esto y esto y esto. Y entonces el hermano dice, Juan, oye, fíjate que el hermano me dijo que Juan hizo esto. Y llaman a Juan y le dice a su mamá, mami, me dijo que Juan hizo esto. Y es una cadena, como Santiago lo hizo. La lengua es algo muy difícil de domar, que acaba con un bosque, con la hermosura de un bosque. Nosotros somos, la Biblia dice en el Salmo, Dios quiere que seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice la Escritura. Si somos como un árbol, somos como un bosque, y la lengua va a buscar quemarla. Pero no podemos actuar como estos personajes sin entender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, de los que no están. Dios nos dice que el hombre sabio calla, y aún el necio, cuando calla, le es contado como sabiduría, dice la Escritura. Y dice que si el hombre sabio calla, y la sabiduría es el temor a Jehová, es que no quieres hablar mal de la creación del Señor, porque la persona que está al lado tuyo es la creación de Dios también, es su hijo. Y dice la Biblia, ustedes me serán por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios, y serán como la niña de mis ojos, porque serán mi preciado tesoro, que no querré que nadie los arrebate de mi mano. ¿Cómo vemos a la persona que está al lado? ¿Cómo vemos a la persona que está afuera? Al indigente en la calle. Y Timoteo dice, yo he venido para que todos los hombres sean salvos. La prostituta, el homosexual, la viuda, el huérfano, el que adora la muerte, al que a veces nosotros evitamos porque no te juntas porque ella es bruja. A esos son a los que Dios quiere llegar. ¿Saben por qué? Porque el corazón de la iglesia se ha extraviado en nosotros mismos, en querer ser mejores, en que nuestro testimonio se basa en cómo se comporta Marcos, en cómo es Juan. Entonces, si Juan es así, mi testimonio es bueno. Yo soy mejor cristiano que Juan. No, hermano. La Biblia y el testimonio habla de Jesús. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Si Juan y Jacobo y Pablo no se parecen a Jesús, algo está mal en ellos. Pero entonces yo, ¿verdad? Mi evangelio se compara al que yo veo mejor de la iglesia, y si él hace esto, yo puedo hacerlo. Si a él le dicen que sí, a mí también me tendrán que decir que sí. No es así. Y así son las iglesias. Nosotros decimos, somos una iglesia poderosa porque ayunamos y oramos, y hay otras iglesias que van los domingos nada más, y ese es nuestro tope de la llenura de Dios. El que a lo mejor ayunamos, el que a lo mejor venimos y oramos, y el que a lo mejor los demonios se van de las personas, y ese es nuestro límite. ¿Por qué? Porque en la iglesia de allá no lo hacen. Entonces, ¿qué nos hace? Una mejor iglesia, pero no nos hace una mejor persona delante de Dios. Y es ahí donde tenemos un tope.
Porque nosotros nos comparamos con otras personas, nos comparamos con otras iglesias, nos comparamos con los miembros de aquí, nos comparamos, y yo soy mejor porque si la hermana hace esto, y yo soy mejor cristiano porque si el hermano y es el que predica hace eso, imagínate yo. Yo no voy al cielo con todos mis zapatos, hermano, porque no. Aquí está, hermanos, el límite. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Muchos de nosotros nos parecemos a Jesús y salimos huyendo de las iglesias. Salimos hablando de los hermanos. El Señor dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenaban? Es una enseñanza muy grande, porque el único que podía señalarla, condenarla, criticarla era Él. ¿Y saben qué hizo el Señor? Le dijo: ni yo te condeno, levántate y no peques más. Pero todos los demás traían sus piedras para acribillarla ahí. Y la Biblia no dice que escribió él, pero unos dicen que a lo mejor él escribió todos los pecados. Decía adulterio, fornicación, ira, robo. Muchos dicen que escribía eso y dijo: el que esté libre de pecado, como diciendo, el que no tenga nada de lo que escribí aquí, apedréela. Y entonces dice que todos soltaron las piedras y se fueron. Como diciendo: a lo mejor tú no eres adúltero, pero hiciste esto. A lo mejor tú no tienes aquello, pero tienes algo. Yo te conozco, dice el Señor. ¿Por qué le cierras la puerta a los que no están? ¿Por qué cierras tu corazón a creer que Dios no puede usarlos? Les decía yo: ¿por qué cerramos nuestras puertas a eso? Y al cerrar, entonces pensamos que la iglesia ya no puede fluir, ya no puede crecer, ya los hermanos no vendrán, la iglesia se va a vaciar, ya no hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque limitamos el poder de nuestro Dios. Les decía yo: ¿quién hubiera creído que Dios iba a usar a un adúltero para que fuera el rey de su pueblo? Si hubiera sido en este tiempo, ninguno de nosotros lo hubiera creído. Porque David adulteró, mas sin embargo fue un hombre conforme al corazón de Dios que fue utilizado. ¿Quién hubiera creído que Dios hubiera usado a alguien que asesinó y que era tartamudo? Cualquiera de nosotros decir: ¿cómo va a usar el Señor a ese que se va y viene? Pero el Señor le dijo a Moisés: ve, porque tú vas a liberar a mi pueblo. ¿Quién cree que iba a usar a Elías, que se escondía en una cueva y decía: voy a perecer, Señor, mejor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, que Isabel me quiere matar? ¿Quién iba a usar a un miedoso? Pero el Señor le dijo: come y levántate, porque largo camino te espera, sal. ¿Quién iba a usar a una mujer adúltera, ramera, para esconder a unos espías? ¿Quién iba a usar a una huérfana que vivía y se crió con su tío? Con Mardoqueo. ¿Quién iba a usar a esa huérfana? ¿Quién la quiere? Si está Vasti, la reina más bella. Nadie le ponía atención, pero Dios tenía un propósito y le dijo: para esta hora has llegado, para esta hora naciste. ¿Quién iba a usar a una moabita para que fuera parte de la descendencia del linaje de Dios? Como Ruth, que decía: porque ahora mi Dios será, tu Dios será mi Dios y mi pueblo será tu pueblo, porque no te voy a dejar. ¿Quién iba a usar ese tipo de personajes que nosotros hoy en día sí decidimos ponerlos en la banca de que a ti Dios no te va a usar? ¿Sabes qué? Calladito te ves mejor, hermano. Fuera de la iglesia estás mejor. ¿Quiénes somos nosotros para limitar el poder de Dios en personas que realmente Dios quiere usar? ¿Quién iba a pensar que hoy en día estaríamos hablando, verdad, de alguien que consistió que mataran a Esteban apedreado y que mataba a todos los cristianos en la región, aquel Saulo de Tarso? ¿Quién iba a querer si hasta los mismos personajes le tenían miedo? Decía: Señor, ¿no ves lo que ha hecho a tus santos? Y todavía viene a matarme y dice: hey, el momento útil es este. ¿Quién iba a creer un asesino que estuviera ahí sentado? Yo creo que nadie se quería sentar junto a él. Que le dijera: hermano, dame un ray, pero sabes todos los que ha matado, hermanito, no voy para allá. Voy a un mandarito ahorita. ¿Por qué? Nosotros sí somos diferentes a ellos. ¿Saben por qué? Porque seguimos viendo el vasito cortado que recogimos, en donde está lo que Dios ha vertido.
Pero lo decía el hermano en su agradecimiento, de lo más vil y menospreciado nos escogió Dios. Y antes éramos instrumentos de deshonra, pero nos ha traído para ser instrumentos de honra. Para no ser instrumentos viles y menospreciados, sino instrumentos de oro, donde Dios pueda moldearnos y ser esos personajes que digan, hermanos, aquí estoy, hermanos, cuentan conmigo, pero no lo hemos logrado ejercer, porque el samaritano o a Samaria la tenemos bien entendida para los ojos, ¿verdad?, de enfrente. Es como el infierno. El infierno está, vaya, a medida de todos los hermanos menos de mí. Que el hermano si sigue mentiroso se vaya al infierno. Que el hermano se deja de venir ya se vaya al infierno. O sea, en el infierno caen todos menos tú. Porque tú dices, yo tengo misericordia de mí porque yo no quiero irme al infierno. Pero ve a los demás y se vaya al infierno el hermano si no se apura. Es verdad, es la realidad. Usted ve al hermano y dice, hermano, te vas a ir al infierno si no cambias. Y sí, todos caben en el infierno. Pero tú no. Tú sí, Dios tiene que tener misericordia. ¿Por qué no mejor le dices al hermano, Dios tiene misericordia de ti? Porque a eso ha venido. No ha venido a que las almas se pierdan, sino a que se salven, que sepan hacia qué rumbo van, que sepan lo que necesitan. Cuando alguien se pierde es por eso, porque no sabe a dónde va a llegar. Yo me he perdido muchas veces en la carretera. Me ha perdido el GPS que me dice dobla a la derecha y dobla a la derecha y no hay derecha. ¿Por qué? Porque ya se le perdió la red o el wifi o la señal y entonces él piensa que tengo que doblar. Y me confío de una máquina que tiene imperfecciones, que se equivoca. Iba yo con un trabajador y me dice, oye, pero íbamos arriba de un puente, el puente de Coatzacoalcos. Íbamos subiendo el puente de Ovalle que se llama y me decía el GPS, dobla a la derecha y se me quedaba viendo como diciendo, no te vayas a manejar. Y me decía, oye, que ya no hay derecha, no nos vamos a tirar al río. Y me decía, no, espérate, se trabó el GPS, ahorita nos vamos a retornar. A lo que voy es que nos confiamos de tecnologías, nos confiamos de cosas que a lo mejor pensamos que es un beneficio, que nos van a facilitar la vida, que nos van a llevar salvos al lugar, por el camino más corto, más seguro, el mejor, un lugar, ¿verdad?, en el cual vamos confiados, pero a veces no logramos enviar eso a través del Espíritu del Señor, decir, Señor, guíame tú, porque en ti confío. No confío en el hermano que ya no viene, porque aunque me prometió que nunca se iba a ir, él ya se fue. Yo he confiado en ti, en tu palabra, en lo que tú puedes hacer con mi vida, con mi familia. He confiado en tu camino, no en un lugar, no en lo que me correspondía porque alguien me lo impuso, no, en lo que tú, tu corazón, mi corazón, el Espíritu del Señor ha hecho sentir. Pero como decíamos, hermanos, es un testimonio, necesitamos dejar que el Señor entre. El jueves hablábamos del rechazo, que a menudo rechazamos a Dios. ¿Por qué? Porque le ponemos excusas. Yo hoy no me llené porque ayer trabajé mucho y hoy venía muy cansado. Entonces hoy la verdad no me llené. Y si hoy te mueres vacío. Es que hoy yo no me llené porque yo estaba mal, de mala con el hermano Juan. No me llené, pero el próximo domingo me lleno. ¿Por qué dejar para mañana lo que se puede hacer hoy? La Biblia dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Así que si hoy ve a ese samaritano que no está llegando a la iglesia, vaya usted por él. Y no estoy diciendo que ahorita nos vayamos todos a la casa del hermano porque se va a espantar. Estoy hablando en términos espirituales. El Señor decía, la mies es mucha y pocos son los obreros. ¿Cómo vamos a ir por esas almas? La Biblia dice que nadie iba y los sacaba de su casa, sino que dice, estaban todos unánimes en un sentido, clamando, repartiendo el pan en las casas y en los hogares, y nadie decía hacer suyo lo que tenía, sino que lo repartían entre todos por partes iguales. ¿Y qué pasaba? Y entonces el Señor añadía día a día a los que habían de ser salvos. Tenemos que sentir el dolor que están sintiendo, el amor que Dios quiere que sintamos, porque eso es lo que le pasó a la región de Samaria.
un mal gobernante lo llevó a extraviarse, a ser idólatra, apóstata, pero en el corazón o en lo profundo de ellos sabían que eran descendientes de Jacob, sabían que un Mesías los iba a rescatar. Y eso, hermanos, es lo que les valió a ellos, y eso es lo que Dios quiere rescatar de nosotros. Ellos no dijeron, Señor, pero ve el rey que nos pusiste, que nos llevó a... No. Dios lo sabía perfectamente. No limites el poder de Dios a los problemas que tú tienes, o echarle la culpa a alguien más. Se lo he dicho, la Biblia lo dice. El Señor no le dijo a Adán, voy a condenar a la serpiente, y dijo, Adán, ¿qué hiciste tú? No le dijo a Esaú, ¿verdad? A Caín, perdón, cuando mató a Abel. No le dijo, ¿dónde está tu hermano? Lo dijo así, ¿dónde está tu hermano? Cuando Dios sabía dónde estaba. Dios no busca que nosotros nos excusemos, sino que nos confesemos delante de Él. Dice que si alguno confiesa su pecado, dice, el que confiesa su pecado, ¿qué es lo que alcanza? Misericordia. Pero el que lo oculta, no prosperará, no podrá seguir adelante. Dios lo que quiere es que confesemos lo que traemos en nuestro corazón. Hoy, hermanos, podemos estar siendo ese judío que tenemos marginados a los hermanos, porque les decía yo, el judío podía ver el error del samaritano, pero no lograba ver su error. Por eso el Señor les decía, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no puedes mirar la viga que tú tienes? Es fácil ver el error del hermano externo. Si usted le pide a alguien que escriba el error del hermano, lo van a encontrar. El hermano que se equivoca, el que nunca viene, lo van a ver. Pero cuando vean los errores que los hermanos ven, usted va a decir, ¿cómo cree? Yo no soy esto. A mí me pasa con mi esposa. Luego le digo, es que mi amor, tú perdiste la llave. Tú también las perdiste de mano, es cierto, las perdiste tú. Hoy las perdí. A veces no crees lo que eres porque tú dices, no, yo no creo cómo crees. O a veces me dice algo, es que mira, tu hijo habla como tú. ¿Cómo habla como yo? Y luego hablo yo y habla él y digo, oye, es cierto, habla como yo. Tiene todo mi pacha, dijeran. Pero, ¿qué digo? Porque así es difícil percibir nuestros errores y cuando los vemos, que nos dicen, sí, no, este no soy yo, este es el hermano Juan. Este es el otro Juan, a mí no. Entonces, olvidemos de ver feíto a los hermanos como los samaritanos y los judíos se veían. Dejemos de tener ese conflicto y hagamos lo que Dios le dijo al samaritano y al judío. Hoy ya no es tiempo de que peleen, hoy es tiempo de que me adoren en espíritu y que me adoren en verdad, porque es lo que yo necesito, adoradores en verdad. La adoración, hermanos, es algo que se va a hacer hasta cuando ya no estemos aquí en la tierra. Eso se va a seguir realizando cuando estemos delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que los ángeles dicen santo, 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 santo es el Señor. Y es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, una reverencia, o como decía el hermano en su testimonio, ¿verdad, Tadeo? Un respeto hacia las cosas del Señor que lo hemos perdido, pero hemos dejado a un lado. Ya no es tan importante respetar la palabra, leer la palabra. Ahora es más importante cumplir en términos terrenales, generales, y no en los términos espirituales, que es lo que Dios está demandando de nosotros. Así que hoy, hermanos, podemos ser un pueblo muy entregado religiosamente porque cumplimos, ¿verdad?, en la oración, en el ayuno y todo, pero podemos estar reprobados en nuestro corazón, y eso es lo que Dios ya no quiere, ¿verdad? Hoy, como la samaritana estaba confundida y lo declaró, o como sus mismos discípulos querían, ¿verdad?, exterminar a un pueblo, hoy Dios quiere que sea, hermanos, totalmente diferente entre nosotros. Dejemos de exterminarnos unos a otros, dejemos de criticarnos unos a otros, dejemos todo en las manos del Señor. La Biblia dice, miren la venganza y la retribución a su tiempo.
yo Jehová. Nosotros no podemos hacer nada. Solamente vamos a perder muchas cosas si nos enfocamos en eso. Y les decía yo la prédica pasada, hay tanta gente que necesita de usted, o necesita, ¿verdad?, que sea usted el instrumento de Dios, pero perdemos el tiempo. Podemos ver 7 horas Netflix y no nos da sueño. Pero la Biblia, no puedo, hermano Jacob, me duermo. Pues hay un problema, hay un foco amarillo como el semáforo. Tiene que detenerse. Y les dije yo que una vez vi en mi teléfono el tiempo que paso en el WhatsApp por el trabajo y me sorprendí. Y se imagina que pase yo todo un día leyendo y cantando alabanzas. ¿Qué podría hacer Dios con mi vida? Pero te la pasas escribiendo en el trabajo y regresando y dices, he perdido días de mi vida realmente completos. Y cosas que para el Señor no valen. Dice, poner la mirada arriba, donde está Dios, donde están nuestros tesoros, donde los ladrones no hurtan, donde la polilla ni el orín corrompen, allí hacer tesoro. No aquí, porque dice que las cosas terrenales son temporales. Las cosas que se ven son temporales, dice la Biblia, pero las que no se ven son eternas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,